El tema de hoy, avales bancarios. ¿Ha avalado la hipoteca de su hijo, de algún familiar y podría perder la vivienda? Vean. En tiempos de crisis, los bancos y cajas extreman las medidas a la hora de conceder una hipoteca. Según la Asociación de Usuarios de la Banca, el 80% de las hipotecas que se conceden llevan detrás un aval hipotecario de garantías para hacerse cargo del pago de la hipoteca en el caso de que el titular no pueda. Llama la atención el dato porque en 2001 solo en el 44% de los casos se exigía un aval. En cuanto a los avales más usados, se estima que el 93% son familiares directos. Hay dos tipos de avales. Avales personales son los que garantizan el pago con las nóminas y avales hipotecarios o reales. Garantizan el pago con propiedades. Ambos casos al final terminan igual. Si no paga el titular, debe pagar el aval. De no hacerlo, le embargarían sus propiedades, o lo que es lo mismo, tanto titular como avalista perderían sus viviendas si no se paga la deuda. Con la crisis, las condiciones laborales cambian y en la mayoría de las ocasiones a peor. Ahora los bancos exigen avales incluso con contratos indefinidos. La previsión para 2010 es que se triplique el número de embargos de hipotecas respecto a 2008. De esas exigencias que cuenta mi compañero Juan Antonio Ruiz en el reportaje y de esos avales, evidentemente vamos a hablar en el programa, pero Álvaro, si un hipotecado no paga la hipoteca y tiene un aval, por ejemplo, que tampoco puede pagar, ¿qué ocurriría? Vamos a ver, en primer lugar, te hay que saber que el aval lo que es una garantía de cobro de un crédito principal. En el momento que no se produce el pago del primer obligado, tiene el banco la potestad de ir a por el segundo. Entonces, dentro de esa potestad que tiene el aval, si no se ha definido bien cómo se tiene que ejecutar ese aval, se puede dar la circunstancia de que el propio banco elija ejecutar la casa del avalista mejor que del primero, porque tiene esa potestad para hacerlo, ¿no? Estaríamos hablando de un aval, digamos, solidario, por el cual el banco elige quién tiene que pagar, porque para eso ha generado ese garantía de crédito frente al principal, ¿no? Juan Carlos, ¿de qué más podemos hablar qué más tenemos que saber sobre un aval a la hora de hacerlo, ¿no? Bueno, la parte quizá un poco gravosa de los avales es el tratamiento que tiene en el impuesto sobre la renta. ¿Esto qué quiere decir? Es muy gravoso porque cuando el que avala el inmueble, que en muchos casos es un familiar, suelen ser los padres, avalan y una vez se produce el impago del deudor principal y tiene que hacer frente a ese pago, este decremento patrimonial no es deducible en el impuesto sobre la renta. Quiere decir, no nos podemos deducir el haber pagado el préstamo en nombre de nuestro hijo o de la persona a quien avalásemos, porque es un decremento patrimonial que solo podemos... ¿Qué significa, Juan Carlos? Un decremento patrimonial es, en renta nosotros declaramos pues todas las rentas que tenemos por cualquier concepto. Pueden ser nuestras nóminas, o los intereses que nos dé la cuenta corriente, un alquiler que tengamos porque tenemos un local alquilado, o también cuando ganamos o perdemos patrimonio porque hayamos vendido algo y hemos ganado en la venta o hemos perdido. Entonces, esto es un decremento patrimonial, pero solo se puede compensar en la renta con otras ganancias que hayamos tenido ese mismo año. Es decir, solamente si hemos vendido algo y hemos ganado algún dinero, pues podremos compensar esta pérdida que hemos sufrido, pero realmente, per se, no nos podemos deducir y no va a afectar en que paguemos menos impuestos en el impuesto sobre la renta. Bien, hay además un tema, y es que en el 2010, un tema preocupante, se espera que se triplique el número de embargos. ¿Esto tiene que ver con la crisis? Obviamente, ¿no? En el momento en que no tiene el nivel de renta, no se tiene nivel de renta, el nivel de parado que estamos teniendo ahora, no pueden hacer frente a las hipotecas, el único mecanismo que le queda a los bancos es el de ejecutar esa hipoteca. Las hipotecas son también garantías de créditos principales, sobre un bien real. Entonces, ¿qué ocurre? El banco acude a ejecutar esa garantía, que sería la hipoteca, que sería ese bien real, acude a subasta, lo vende y se rezarse de ese crédito con esa venta que se ha producido en la subasta, ¿no? Un consejo para todos los avalistas. Es mucho mejor que usted coja, en el caso de que el deudor principal haya dejado de pagar 2 o 3 cuotas y no pueda hacer frente a ello, que usted pague directamente mediante documento público, dejando constancia de que usted ha pagado ese dinero en nombre de sus hijos, que no, o de la persona que usted ha avalado, que no dejar pasar el tiempo y que acudan a usted, porque el aval, uno de los problemas que también suscita, es el hecho de que usted tiene que pagar intereses de demora y todas las costas procesales que se derivan. Entonces, en un caso en el cual se presenta un impago de una persona avalada y el avalista tiene que hacer frente, es mucho mejor que dé ese dinero por adelantado al principal, que liquide esa deuda, porque si no le va a llegar una deuda a usted que va a tener que pagar a la fuerza mucho mayor. Bueno, pues Inmaculada.